Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿No hemos fortalecido el espíritu con los testimonios? Qué bueno. Cada persona que Dios llama con sus talentos, Él quiere usarlo y el cielo gime y clama para que nosotros podamos ser esos instrumentos. Los ángeles quisieran hacer la obra, pero Dios les ha dicho a ellos, no son ustedes, son los seres humanos. Y eso es un privilegio. Nunca podemos sentir que la iniciativa es nuestra, sino que es de Dios. Vamos a hacer una oración, si me permite. Querido Padre, te agradecemos por este día especial. Gracias por el alimento espiritual y el alimento físico. Gracias por hablarnos a través de tus siervos, porque lo que ellos expresaron fue tu palabra. Fue, Señor, lo que usted dejó establecido para que nosotros pudiésemos obedecer por amor. Ahora en esta tarde te pedimos para que tú nos acompañes, que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Señor, que yo pueda desaparecer y usted pueda hablar, Señor, a través de este siervo deficiente. Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia, Señor, puedas hablar en esta hora. De igual manera, tome las mentes de los hermanos, Señor, y ellos puedan ver tu gloria, tu Espíritu Santo trabajando en la obra en los últimos tiempos. Señor, no soy modelo para nadie, porque modelo es Cristo. Ninguna institución es modelo para otro ser humano. Señor, que podamos aprender así como hemos aprendido de la historia de Abraham, de los testimonios, de los de Moisés. Nosotros también podamos aprender de cada testimonio que se ha dado en este lugar. Que el Espíritu Santo nos pueda acompañar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, sabemos, la hermana tocó un punto importante. Sabemos que cuando el Señor instituyó, Él no instituyó instituciones, sino Él formó hogares. ¿Cuál fue el primer hogar sobre la tierra? Adán. Pero pasando el tiempo, los hogares perdieron la visión. En la antigüedad Israel lo que hacía era que los padres educaban a sus hijos. Y eso llegó un momento que los padres perdieron la visión y entonces el Señor tuvo que levantar una escuela llamada la Escuela de los Profetas. ¿Y quién fue el fundador de ella? Samuel. Porque en el tiempo cuando el Señor levantó a Moisés, a Samuel, dice que la palabra de Jehová escaseaba. No había visión, no había quien pudiese recibir. Entonces el Señor tuvo que hacer. ¿Por qué hizo el Señor eso? Por la dureza. Pero siempre Dios quiere que trabajar es con las familias. ¿Y por qué en esos tiempos también hay escuelas llamémosla, ¿cómo sería? Puesto de avanzar, que el Señor lo manifestó a través de la hermana Juárez, a través de la escuela de Madison. Pero hay hay hogares que no fueron llamados para eso. Hay personas que no fueron llamadas para eso, sino que con su familia, ellos en sus tierras, ellos también pueden ser una pequeña escuela, los padres trabajando y formando a sus hijos. Pero que esto no sea ahora una rivalidad, que nosotros comenzamos a decir, no, es que el Señor dice que ahora en estos tiempos tienen que ser las familias. No, el Señor todavía tiene estos lugares. Claro, ellos no van a llegar, no sé hasta cuándo irán a llegar, pero el Señor en esos tiempos utiliza estos hogares para aquellos jóvenes que no han tenido padres cristianos y que necesitan ir a estos lugares para restaurar. El lugar no se debe volver como un centro de reclusión donde van todos los hijos de los hermanos que los padres no han podido hacer el trabajo y entonces ahora los mandan a ese lugar como un reformatorio. No, son jóvenes que desean servirle al Señor, entonces el Señor tiene estos lugares. Hay alguna cosa impresionante porque
en esto se me han acercado a algunas personas con inquietudes. Yo lo que hago es llevarlas a los pies de Cristo. Porque hay algo que he aprendido en el caminar, es que si Abraham le había contado a su esposa que Dios le había pedido a su hijo para que lo sacrificara, ¿sería que Sara le iba a dejar? No, Sara lo mataba antes que se llevara el hijo. ¿Y qué tal Abraham contándole a sus amigos? Oye, en la madrugada tuve una visión y el Señor me dijo que llevara el hijo y lo sacrificara. Y inmediatamente los amigos iban a agarrar los rollos y decirle, el Señor dijo que no matarás. ¿Entendemos eso? Entonces, cuando alguien viene a mí a preguntarme, no sé, hermano, es que lo llevo a los pies de Cristo. Si yo agarro el espíritu de profecía y agarro las escrituras para decirle, no lo haga. Y si Dios tiene un propósito, donde lo quiere llevar, cómo quiere trabajar, eso no lo sabemos nosotros, eso solo lo sabe Dios. Entonces, cuando alguien me viene a decir algo, le digo, hermano, ore, ayune. Si es un proyecto como este lugar, cada lugar de esto cuando va a nacer, nace con dolores de parto. Aquí hay madres, ¿cuántas dieron? Bueno, yo no puedo alzar la mano porque no he dicho eso. No he dado a luz. ¿Cuántas madres dieron normalmente? Porque las de antes todo era normal, ¿cierto? No había cirugía, no había nada de eso. ¿Fue fuerte? Muy fuerte. Entonces, cada lugar de eso, cuando va a nacer, hermano Fermín, nace con dolores de parto. Es fuerte porque Satanás ataca, odia esto. Así que vamos a avanzar. Quiero presentar mi esposa y bueno, y el hijo que tenemos. Eso del niño que estamos educando. Ha sido realmente primero con Dios. Tenemos un equipo de trabajo, tenemos personas que hemos venido formando y que trabajan con nosotros de planta. Pero hay veces, hay que tener siempre, cada uno que el Señor llama en este tiempo, le tiene que decir, Señor, el trabajo es hacerlo en equipo, con varios. Pero si llega un momento, entonces decirle, Señor, tengo que avanzar en tu nombre. Y en ese momento le puedo decir en toda humildad, cuento primero con Dios, con mi esposa y el niño, José Luis. El resto no sabemos porque ellos tienen libertad. Entonces siempre decirle, Señor, vamos todos y hay un segundo, hay A y B. Plan A y plan B. ¿Vamos todos o tengo que ir con el Señor nada más? Pero hay que empezar, hermano. Y hay veces que estos lugares nacen, a veces, ¿usted cuando nació con alguien de compañero? No, a ver, solo los gemelos. Y eso vienen peleando ya de adentro, quién es que va a salir primero. Pero nacimos solo, hermano. Entonces, hay que avanzar en cuanto a lo que más se pueda. Vamos a entrar al tema. Ese han sido hasta el momento, el niño lo tenemos hace 4 años, casi 4 años, lo estamos educando. Mi esposa y yo decidimos no tener niños, ella está apta todavía estamos. Yo tengo 50 años, pero me considero como si tuviera de 15. Entonces todavía hay cómo hacerlo. Y un día visitando a la familia de ellos en otra ciudad, y ellos siempre nos llevamos muy bien. No voy frecuentemente porque casi no tengo tiempo. Y una vez fui a donde un sobrino de ella y estábamos hablando y me dijo, quiero hablar con usted. Y nos sentamos en la mesa, almorzamos y él me quedó mirando y me dice, oiga, ¿y usted por qué es tan bobito? Yo le digo, ¿por qué me dice así? ¿Por qué usted no le ha querido sacar cría a mi tía tan bonita? ¿Por qué no le quiere sacar cría? Me estaba desafiando hace como 5 años atrás. Sáquele cría, una mujer tan hermosa, sáquele cría. Pero Dios en su misericordia, oramos al Señor y decidimos no tener niños y servirle a Dios. Y después de casi
6 años de matrimonio, el Señor nos presentó al niño, José Luis. Y oramos, mi esposa ayunó, si era él que debíamos ayudar. Entonces ahí lo vamos formando. Entonces, eso hermano, vamos a entrar. ¿Cómo se titulaba el? ¿No tenía título allí, no? Allá. Bueno, no hay problema. Éxodo 12, versículo 37. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar ¿quién? Debe decir ahí a las mujeres y a los niños, o solo está así los niños. Entonces, ¿cuántos partieron? 600,000 hombres. Bastante, ¿cierto? Más de 500,000. Avancemos y vamos a investigar un poco. Acerca de... Los hermanos esta mañana nos tuvieron una serie de temas que yo no sabía. Ni siquiera Alex, fue esta mañana que le pregunté a Alex, ¿vas a tener el tema que está allí y me dijo, no, Dios lo cambió. Con el hermano no sabíamos. Pero esto va acompañado porque eso, de acuerdo al versículo de Apocalipsis 14:12 o 12:14, vamos a mirar. Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces hay algunas características de este pueblo en los últimos tiempos. ¿Cuál es? Paciencia y guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? Y la fe de Jesús. Amén, hermano. Esa fe es impartida ¿para quién? Para todos nosotros. Alguien que quiera. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas en la página 304.2. ¿Alguien que le gustaría leerlo? Entonces, ¿cuántas personas, contando los niños y las mujeres, salieron de allá de Egipto? 2 millones. Más, dice allí, de 2 millones. Vamos a seguir avanzando para que el tiempo se nos está yendo. Vamos a prestar mucha atención. Otra cosa que voy a aclarar es, cada experiencia, hermano, que de las personas que vienen a este lugar y no traten, o sea, de pronto no dejen que el enemigo les lleve, que lo que estamos presentando es para convencerlos a ustedes y hagan lo mismo. No, hermano, es la palabra de Dios y entonces a través de la palabra de Dios yo tengo que aprender qué es. ¿Cuál fue la experiencia que le dio resultado a Abraham? ¿Cuál fue la experiencia que le dio resultado a Abraham? Haber confiado en Dios y haber tenido un alimento sólido todos los días a través de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos aprender de cada experiencia, de cada expositor y de cada persona que ha dado un testimonio? De aprender de que a él lo estaba guiando un Dios todopoderoso. Nada más, hermano, no se pongan a copiar, porque si yo me pongo a copiar a Abraham, entonces me tendría que comprar camellos y cargar con burros, con caballos. No puedo copiar lo mismo, tengo que copiar la experiencia de fe y creerle a ese Dios que guió a Abraham, ese Dios todopoderoso. Eso es lo que yo tengo que sacar. No porque aquel que se pone a copiar a otro y tratar de hacer algo igual como lo hace, entonces está mal y aquí no sabe, va a fracasar. Pero si va a copiar de la experiencia de entrega, de búsqueda de Dios, entonces lo que hacemos buscar con estos temas es acercar a las personas a los pies de Cristo. Nada más, hermano.
porque no, en mi caso yo soy imperfecto, no tengo nada bueno en mí, entonces, pero lo que Cristo ha podido hacer en estos cortos años. Entonces, la alimentación de un personal, de una persona diaria con 3 comidas, vamos a ver cuánto, hicimos un presupuesto ahí, porque hay algo que dice en el deseado a toda la gente, que dice que todo el que se va a incluir en la obra de Dios, olvídese de los números, olvídese de los números, porque los números le van a hacer fracasar. Yo no estoy diciendo que no se debe llevar una contabilidad, es bueno, pero olvídese de los números porque Moisés no echó número. Si Moisés echa número para sacar a Israel, ni a comerse un helado lo lleva. Porque mire, estamos haciendo un presupuesto en dólares. Si cada 2 millones de personas, que cada uno diariamente gastara $2, haciendo como dicen en Colombia, haciendo la vaca entre todos, $2. ¿Cuánto gastaría Moisés solo dándole comida? ¿Cuánto gastaría diario? 4 millones de dólares. ¿Alguien se encargaría de eso? Entonces, por eso en esto uno no se, si usted deja elevar la mente, claro, algunos van a decir, pero es que el Señor dice que cuando vayas a edificar una casa, que no la, que debes hacer, no. Hay muchas veces que Dios utiliza eso y hay muchas veces que no. Con Moisés no utilizó eso. Vamos a seguir avanzando. Por 30 días. Por 30 días, ¿cuánto sería? 120 millones de dólares mensuales. Imposible, ¿cierto? Y por 12 meses, ¿cuánto serían? 1.400 millones de dólares en el año. ¿Alguien de aquí creo que sería lo único que ni Big Gay podría sostener eso? Entonces, ese es si se haría presupuesto y pongámosle a mitad que gastaran $1 por persona, entonces ¿cuánto gastaría diario? 2 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto se hubiese gastado en el año? 700 ¿qué? Serían 700 millones, más o menos. Avancemos. ¿Otra persona que desee leer? Entonces, ¿de qué manera, qué plan tenía Dios? Dios sí tiene que hacer el plan. Hermanos, si nosotros nos disponemos y nos colocamos en las manos de Dios, decirle, Señor, aquí está este obrero, encárgate de resto. ¿Dios no lo va a hacer? ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Usted y yo? No, es Dios. Él se va a encargar de eso. Vamos a avanzar. ¿Qué más dice? ¿Otra persona? Ujú. Sí, entonces, ¿lo sustentó cuánto? 40 años. Sus vestidos no se envejecieron. ¿Alguien puede hacer eso? Y otra cosa que sucediera que las sandalias no se acababan y la de los niños crecían. Era cuero. Vamos ahora, dejamos esa historia y vamos a entrar a la historia de Jesús. ¿Alguien que pueda leer rápidamente, por favor?
Ujú. Entonces ahora en la experiencia de Jesús, entonces la multitud era bien grande. Eran 5,000 hombres y sin contar las mujeres y los niños. Y ahí habla, dice que, bueno, ahorita lo vamos a leer, dice que era un 10,000 personas. Ahora ellos tenían hambre. Bueno, ahí está la cita en el deseo de toda la gente para que la puedan mirar ahí. Pero era algo imposible para los discípulos. Y aquí vamos a mirar algo impresionante, que es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando Jesús, la hermana Juay, léanse el capítulo 39 del deseado de toda la gente, todo es supremamente importante. Pero los discípulos cuando vieron a Jesús cansado, demacrado, ya no daba más, ellos le dijeron, Maestro, estás cansado, no has comido en todo el día, mándalos a la casa que vayan a comer. ¿Y Jesús qué le dijo? Vosotros dales de comer. Y uno de ellos inmediatamente como nosotros, enseguida lo que hizo fue echó números. ¿Y cuánto dijo? Ni con 200 denarios va a alcanzar para darle de comer a estas personas. Estuvimos averiguando por ahí, 200 denarios equivalían a 6 meses de trabajo de una persona. Entonces, Jesús le siguió insistiendo, dale vosotros de comer. Si él lo hubiese invitado a la cena en la tarde, porque ya era de cena, ¿cuánto se había gastado? Sí, a $1 pagando $10,000. Una cena, o sea, una invitación de Jesús, $10,000. ¿Qué tal tuviéramos un grupo así y le dijéramos al hermano Fermín, hermano, haga una cenita, y la cena valiera $10,000, ¿la haría? Pero Jesús el Padre tenía todo organizado. Y Jesús en esa experiencia la vivió por fe. ¿Entendemos eso? Jesús vivió esta experiencia en fe. Él no tenía, ni para él tenía, ni para los discípulos, ni para ellos comer. Pero él la vivió en fe. Y ahorita lo vamos a leer. Otra persona que... Ujú. Entonces, ¿sigue habiendo milagros? Sí. El Señor alimenta ¿cuántos millones a diario? ¿Cuántos que son? 7,000 millones. Sigue habiendo milagros. Avancemos. Y vamos a ver algo aquí impresionante que me llamó la atención porque yo antes trabajé comercio y la mente que tenía era comercial. Entonces, cuando entré en estos negocios del cielo, entonces me puse a observar la naturaleza. Un grano de arroz y mire todo lo que me puede, con la bendición de Dios, darme. No funciona así. Así. Mire un grano de arroz, uno solo, y mire todo lo que me da. Avancemos, hermano. Una espiga, un grano de maíz, mire lo que me da. Y nos dimos la tarea de contar esto. Un grano de arroz me da 363 granos de arroz por uno que sembré. ¿Hay algún negocio que me dé
A menos que sean en el narcotráfico, en armas, en cosas así, en drogas, para que me dé esa ganancia. Porque ningún negocio, yo trabajé tiempo en negocios y eso, ningún negocio da esta proporción de ganancias. ¿Y el grano de maíz me da cuánto? 450 granos de maíz. ¿Y cuánto sembré? 1. Avancemos. Por eso es que estamos aprendiendo, hermano. Por eso el Señor nos lleva al campo para que contemplemos eso. ¿Otra persona? Hermanito. Ujú. Entonces nos descorazonamos cuando. Cuando vemos, el diablo a veces nos pone que nos descorazonemos diciendo, pero es que la obra necesita tanto. ¿Qué voy a hacer? Y mire lo que el niño hizo. El niño colocó lo que había, lo colocó en las manos de Cristo. Entonces, ¿qué nos pide Dios hoy para hacer la obra? ¿Nos está pidiendo dinero? No, hermano, está pidiendo tu corazón y mis talentos y el resto dejemos en las manos de Dios porque Dios lo va a hacer, hermano. Dios es Dios. Entonces, Él lo va a hacer, sea con nosotros o sea sin nosotros. ¿Otra cita? Entonces está diciendo que la orden de quién, de Jesús, ¿cuál es? Dale vosotros de comer. Y en esa orden, ¿qué hay? Una promesa. ¿Por qué la promesa? ¿Por qué es la promesa? Porque el mismo ¿qué? Que alimentó a la muchedumbre a la orilla del mar es el mismo que está dando la orden, hermano. Él mismo, yo estoy dando la orden, así que vaya ya va, hágala. Y cuando usted ponga los pies en el agua, entonces el Señor, Él va a cumplir esta promesa. Él lo va a hacer, hermano. Porque el problema es que nosotros a veces nos atribuimos que yo soy el que estoy manejando la obra, yo soy el que tengo que manejar. No, dejemos que sea Él el que lleve el timón y Él sabe cómo hacerlo. Porque detrás de eso hay una escuela, hermano, de entrenamiento, de experiencia, de sumisión, de entrega, mejor dicho, muchas cosas. Avancemos. ¿A otra persona? Entonces, mire la experiencia de Jesús. ¿Jesús recibía de quién? Del Padre. Y el Padre le daba, y Jesús le daba ¿a quién? A los discípulos. Y los discípulos le daban ¿a quién? A la multitud, hermano. Es como pasar de traer de aquí de la cocina. Perdón que tome esto aquí. Y de pronto les hago publicidad para más tarde. Y entonces vamos pasando. Y vamos pasando. Y Jesús, el Padre le daba a Jesús y Jesús le pasaba a los discípulos. Y eso seguía andando. Pero inmediatamente que alguien paraba de dar, inmediatamente se para el cielo. Entonces, una mano dadivosa que todos los días recibe de Cristo, física, mental y espiritual, le hace esto, hermano. Y va pasando, y el cielo le va dando, y le va pasando y le va dando. Nunca, porque allá van muchas personas y me dicen, hermano, ¿y cómo maneja usted esto? ¿Usted tiene caja chica, mediana y grande? Le dije, ni gigante ni mediana, no hay nada. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo se maneja eso? Hermano, el Señor va dando a medida que nos vamos poniendo los pies al agua. Todos los días debe haber un milagro en el campamento. Amén. Todos los días la nube debe estar ahí. No se nos puede olvidar. Y yo llevo a los hermanos a decir, miren la nube, porque yo no tengo nada, no tengo dinero, no hay cómo sustentar, pero Dios, y entonces las personas que van allá, los que son administradores, me dicen, hermano, pero es que, ¿y cómo hace para pagar la luz? ¿Y cómo hace para las cosas que usted no cultiva aquí? ¿Cómo mantiene las llantas del carro? ¿Cómo hace los mantenimientos? Semáforo rojo todos los días.
Y el día que viene el momento de hacerlo, Dios lo hace. Tiene 1000 maneras como hacerlo, hermano. 1000 maneras. Y hace milagros grandes. Cuando los ángeles vinieron a quitarle la rueda a los carros del faraón porque sabían mecánica. Hermano, y un día me ocurrió un milagro grande. Teníamos un camioncito igualito del que ustedes tienen aquí, el Kia, igualito, 4x4, lo mismo. Y siempre Dios le va poniendo personas honestas y llegué a conseguir una persona que me lo alineaba. Y esos carros son sensibles, la amortiguación adelante es muy suave, pero entonces ellos pierden mucho la alineación, este tipo de carretera, y se dañan mucho los terminales. Y yo también entraba por una carretera así, y cada mes que venía o cuando se cumplía el kilometraje, yo lo llevaba puntual y conseguí un chico evangélico bien organizado en su taller, él era que me hacía todos los mantenimientos. Y me le hizo un mantenimiento y lo alineó y me dijo, la próxima alineación, hermano, hay que cambiar 3 terminales. Solo aguanta esta alineación. Y se iba dinerito. Comencé a orar todos los días, por eso hay que sacar bastante espacio y colocando todo eso en el altar. Cada joven, cada familia, cada cosa que hay que hacer en el altar, en el altar. El Señor obra. Se llegó la fecha y no me llegó recurso de ningún lado. Yo me fui tranquilo, se llegó, hay que llevarlo. Y me fui a la ciudad. Por fe. Llegué allá, yo sentí la impresión, vaya. Cuando llegué allá, me saludó, él me decía hermano, y subió en el carro, en el elevador, revisó y alineó. Dijo, hermano, cambió los terminales, está todo bien. ¿Quién hizo el milagro? Y alineó y todavía pasó prácticamente, yo no sé quién los cambió, porque yo no los llevé a cambiar. Y él la pasada los agarró, la agarran así y le cabecean. Esto hace así cuando dijo, la próxima hay que cambiar, ya no da más. Ese mismo juego que hizo ahí el parlante, ese lo da la rueda. Y Dios hizo el milagro, hermano. Yo no lo estoy llevando a que vivan con experiencias, porque, digamos, decir, ay, es que se ven cosas. No, hermano. Dios en la obra, y Él tiene 1000 maneras, puede utilizar, hermano. Esa es una manera que le estoy diciendo. Utiliza muchas para sustentar la obra. Avancemos. ¿Otra persona? Entonces es interesante eso. ¿Corremos peligro en qué? En confiar demasiado en lo que el hombre puede hacer, en los talentos del hombre. Y no, debe estar, la mente debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra vida. ¿Avancemos? ¿Otra persona? Ya estamos casi. Entonces, ¿es qué? Es un grave error confiar en qué? En la sabiduría humana y en los números. ¿Para qué? Ujú. Entonces, qué interesante ese punto allí, hermano. Así que, porque la mayoría que viene a mí me dicen es, hermano, ¿y cuánto necesito? ¿Cuántas hectáreas necesito? Y el Señor dice es, avanza. Avancemos también, el que estaba, el hermano Rodney. Y confiada. ¿Confiada en quién? En Dios. Avancemos. ¿Otra persona? Durísimo, voz de trompeta. Sí, esa frase, hermano, apréndansela. Y hagámosla la realidad en nuestra vida. Y cuando la
asumamos y el Espíritu Santo la escriba en nuestras mentes, entonces en los momentos cuando no hay, el Señor nos va a decir, yo tengo 1000 maneras como proveer las cosas. Finca, carros, sanatorio, todo lo que... Ahí termina. Entonces, hermano, la invitación no es que ustedes vayan a vivir una vida desorganizada, sino es una vida a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Nosotros duramos 6 años viviendo en una propiedad parecida a la historia como en de la hermana, de los hermanos de Panamá. Y duramos 6 años. Bueno, no vayan a mí, no vivíamos ahí. Esa es la... 6 años, sí, pero Dios nos permitió, cuando el testimonio que les contaba anoche, cuando regresamos de República Dominicana, acuérdense que les había hablado que había hecho amistad con quién. ¿Quién me responde? ¿Con quién fue la última persona? No, no. A ver, tengo premio. El joven del Ministerio de Salud. Te ganaste un premio, ahorita te lo doy. Entonces, cuando conversé con él, él me dijo, me dio unas instrucciones para yo poder sacar un permiso porque no había cómo movilizarse, nadie se podía movilizar. Entonces, él me dijo, vaya tal y presente así y así, y a usted le dan un permiso para movilización. Podía cargar 3 personas en el carro, el conductor y 2 más, nadie más. Y las carreteras eran para mí solo. Solo me encontraba a veces ambulancia o los bomberos o la policía, nadie más, porque todo estaba cerrado. Entonces comenzamos a buscar y buscando una propiedad para una hermana los hermanos estaban que estallaban de la crisis, porque yo les había hablado, salgan hasta que... Entonces cuando yo regresé, una hermana como dice, hermano Héctor, si usted no me saca hoy de la casa, yo me voy a volver loca, hermano, se me está cayendo el pelo, no sé qué voy a hacer. Entonces ella tenía dinero y comenzamos a buscar una propiedad. Entonces, como podía, cargaba a mi esposa y a ella. Y entonces yo a Ecuador lo conozco bastante, los climas y buscando, entonces llegamos a esta propiedad abandonada. Ese techo en la parte de atrás se había hundido y mire cómo había bastante frutales, pero eso estaba, mire cómo está. Me regresa un poquitico más acá, hermano, o me pone otra donde esté más de frente. No, en la otra. Ahí está mi esposa, ahí se cansa a ver. Ahí en esta parte de adelante, ahí me arrodillé con la persona católico que fuimos a visitar, a recorrer la propiedad. Entonces, cuando llegamos ahí, creo que ahí donde está mi esposa, él me estaba comentando, porque estaba la hermana que tenía el dinero y cuando comenzamos a recorrer la propiedad, él dijo, ¿y cuál es el proyecto? Yo le hablé del proyecto, pero el que nosotros veníamos viviendo. Pero la hermana estaba allí, que era la que tenía los recursos, y él me dijo, yo le doy la propiedad a usted en arriendo. Entonces, cuando regresamos de hablar de allá, nos estábamos ahí nos arrodillamos con el señor católico. Yo me dio vergüenza porque yo dije, quizá, cuando agarró y se arrodilló, y yo también me arrodillé y entonces hicimos una oración. Señor, dirige, porque él me estaba diciendo, le entrego el lugar, pero mire cómo estaba el lugar. Y el resto estaba montado y mire cómo está. ¿A dónde iba a ubicar yo ahí? Eso abajo era una sola bodega y encima una sola bodega y eso era nido de ratones y de murciélagos. Y esta casita de acá, ¿me la puede mostrar, hermano? Por favor. No, esa es otra en otro lugar. Esa estaba, se había hundido el techo en la parte de atrás y todo estaba lleno de lodo adentro y todo. Entonces yo dije, ¿a dónde me voy a ubicar? No tenía baño. El baño de ahí era detrás y se había hundido y no había nada. Pero bueno, yo le dije a la persona, me regreso y voy a orar. Esa era la otra casita de más arriba, porque la finca tiene 30 hectáreas, entonces esa estaba en peores condiciones. Eso ahí entraban todos los animales, murciélagos, nido de todo. No había cómo habitar allí. Entonces nos regresamos, oramos, ayunamos y volvimos otra vez a decirle, aceptamos el lugar.
pero 35 personas que teníamos, campamento de apoyo, estábamos en la otra finca, pero ¿a dónde íbamos a acomodarlos? Entonces, allí en ese lugar lo que hicimos fue, le mandé una foto a la persona que nos apoya, que es el que encabeza la parte de construcción, que le da clase a los jóvenes, y cuando hacemos salidas misioneras, él apoya en este ministerio. No cobramos donde vamos, él se ha ofrendado también y ofrendamos los conocimientos, las fuerzas para ayudar. Entonces él me dijo, mándeme foto. Entonces él dijo, se puede recuperar. Revíseme esa madera, todas las columnas. Si todas las columnas están bien, podemos avanzar. Entonces revisamos y yo le dije, sí están buenas. Entonces me dijo, recíbale. Entonces yo le dije, véngase. Entonces él me dijo, pregúntele si hay árboles. Y habían como unos 10 árboles gruesos. Y le dijo, dígale que le regale 3. Y vamos a agarrar esa casa y la vamos a desarmar. Y ahí muéstreme la foto ahorita como. Esa entonces era un solo piso. Y desarmamos y ahí entonces limpiamos un poco y le pusimos en las paredes arriba, le colocamos plástico y ahí dormíamos. 2 mujeres, mi esposa y otra, no, creo que eran mi sobrina. Y otra hermana que vino a cocinarnos y el resto ahí estábamos 15 días trabajando mientras tumbando árboles, aserrando, desbaratando todo eso. Esa no, hermano. Donde, Alex, ¿tú sabes cuál es? Este es otro testimonio, ese ya. Se va más adelante. Si ve la tecnología de nosotros, una mesa y un tanque. Ahí no nos pasaba la electricidad porque estábamos echando soldadura. No teníamos, utilizábamos los tanques. Ahí estábamos haciendo una construcción. Ese es otro testimonio. ¿No le encuentra? Esa es la casa hoy. Sí, la reconstruimos, la volvimos a armar. Y sí veían que la última ya era un solo techito, un solo piso. Y el hermano me dijo, hermano Etro, vamos a avanzar para allá y le sacamos viga y le botamos el techo y lanzamos para allá un segundo piso. Y él me dijo, y de ahí para acá lo dejamos donde nos vamos a reunir. Hermano, un secreto que les doy en el Señor, y lo digo con toda humildad, donde vayan, déjenle un espacio a Dios. De pronto usted le van a decir, pero ¿acaso Dios no tiene dónde vivir? El Señor le pidió a Israel, hágame un lugar. Entonces, ¿me regresa la foto, por favor? Entonces, en ese lugar de arriba, en la parte de allá, lo hicimos y el hermano me insistió, vamos a hacerlo. Le dije, hermano, pero si hacemos para allá, yo no tenemos ni una moneda para hacer no tengo para el duratecho. Y él me dijo, hermano, ¿cuándo Dios nos lo ha respaldado? Vamos a hacerlo. Y lo hicimos, hermano. Y estábamos terminando, clavando las últimas viguitas arriba, entró una llamada. Yo estaba orando, Señor, y a ese lugar llegamos con el camioncito, con las personas, con las 10 hombres y 2 mujeres, y con $30. Eso sí, con el mercado full, porque como en el otro lado teníamos abundante comida. Entonces, con $30, con eso llegamos a ese lugar, a venir a enfrentar esa obra. Cuando estábamos clavando la última viguita arriba donde iba a ir el duratecho, me entró una llamada. Y me saludó un hermano de otra ciudad y me dice, hermano Héctor, ¿cómo ha pasado? Bien. ¿Dónde anda? Estoy por acá porque conseguimos un lugar así y así. ¿Usted por casualidad está haciendo alguna obra para Dios? Le dije, sí, estoy preciso, estamos terminando un techo que estamos cambiando, esto y esto. Dice, lo que pasa es que en la madrugada yo estaba orando por ustedes y Dios me pidió algo. ¿Por casualidad usted necesita un techo? Le dije, sí. ¿Cuánto necesita? Le digo, maestro, ¿cuántas láminas de techo, de duratecho necesitamos? 22 láminas de duratecho. 20 fueron. 20 láminas de duratecho de 4 metros 20. Y él dijo, ¿cómo? 20 láminas de duratecho de 4 metros 20. Él dice, venga a buscarlas, yo las tengo aquí. ¿Quién le dijo a él que nosotros necesitábamos eso? Hermano, Dios tiene 1000 maneras. Eso fue uno de los pequeños milagros que iniciamos. Avancemos. Mostrando.
Esta era ¿se acuerda que donde venía mi esposa subiendo la casita que estaba más viejita, la más fea que le dije? Esa. ¿Y cómo ocurrió No, ese todavía no. Ese tampoco. Ese sí. ¿Cómo ocurrió el milagro? El hermano otra vez me dijo, hermano Héctor, esa casita le vamos a tumbar el techo, tiene buenas vigas y la vamos a hacer en segundo piso. Le dije, pero no hay, hermano, dijo. Pero téngalo en mente. Lo tuve en mente. Un día vino un vecino, los vecinos pasaban y ya nos vieron construir, vieron que la finca cambió y todo, y pasábamos que nos veían de 6 a 6. Y un día se acercó y me saludó, vecino, ¿y ustedes cómo así? ¿Qué vinieron a hacer? Y explicándole, entonces me dice, vecino, de pronto usted no necesita, yo estoy arriba haciendo unos potreros y estoy cortando unos árboles grandes. ¿De pronto usted no quiere que le regale algunos árboles? Y nos regaló 5 árboles y con eso hicimos el segundo piso. Y ahí avanzamos. Avancemos, hermano. En medio de eso, no, todavía no puede, tampoco. En medio de eso avanzamos y comenzó, cuando llegamos ahí, hermano, la gente comenzó a llamar y a decir, hermano Héctor, ¿dónde está? Ayúdeme, hermano, me estoy volviendo loco en la ciudad, sáqueme de aquí. Y yo decía para dentro de mí, yo les dije, no hicieron caso. Hasta que un día en la madrugada me puse a orar por ellos y el Señor me puso en la mente que lanzáramos un congreso llamado de Profecía y Agricultura en plena pandemia. En plena pandemia. Pero yo había conocido a una persona, habíamos conocido una entidad que se llama Misión Mundial, que es de los católicos, y ellos trabajan con niños huérfanos. Y en la ciudad de Ibarra, afuera en el campo, tenían una instalación y conocí a la ingeniera, conversamos, ella nos pidió ayuda con agricultura orgánica y todo esto, nos hicimos una amistad, creo que una vez fui con Wifran. Y después al tiempo fui y conversé con ella y ella nos quedó a prestar el lugar. Tenía 80 habitaciones, un salón múltiple, cocinas, baño, todo como para hacer el evento. Y me dijo que sí. Y lanzamos la publicidad. Y se inscribieron 450 personas para el congreso, en plena pandemia. Y los hermanos me decían, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre hacer eso en este tiempo? ¿Cómo se te ocurre que Dios dio la orden, hermano? Cuando Dios hable, es la promesa hecha realidad. Es la bendición más grande. Y lanzamos la publicidad cuando faltaban 8 días. La ingeniera me llamó para decirme, el lugar no fue aprobado. No se puede hacer. Porque habló con la directiva y la directiva dijo, si usted trae esa cantidad de gente aquí, presa va. Entonces me dijo, no se puede hacer. Faltando 8 días. Me llamaron ese día, acababa de almorzar. Y entonces dejé la comida y mi esposa dijo, mi amorcito, ¿qué pasó? Le dije, ven, te comento. Le dije, mi amorcito, el lugar no nos lo van a prestar. Pero camina, vamos a orar. Muéstrame una entrada, hermano, ¿dónde es una carretera por ahí? Ahí donde estaba. Esa carretera de allá hasta llegar a donde está la construcción, eso era un potrero, alto, monte. Por ahí me metí con ella y ella me siguió. Yo le dije, vamos arriba, donde está esa planada, vamos a ir a orar. Y nos arrodillamos delante de la presencia de Dios en medio de ese monte. Decirles, yo no sé por qué el Espíritu Santo me impresionó que fuera a orar allá. Y me fui con ella y nos arrodillamos. Qué lindo, hermano, cuando el Señor vuelve y lo repito. Eso es un privilegio, es un honor, hermano, que se haya casado con una sierva de Cristo. Ese regalo más grande, más hermoso. Y ella me siguió y nos arrodillamos, lloramos. Señor, ¿qué hacemos? ¿Recuerda el texto que acabé de leer? Si yo voy y le pregunto al campamento, el resto, o a otras personas ¿qué me habían dicho? Es que eres loco y necio. ¿Para qué se pone a organizar algo donde no hay nada? Ese era el regaño y eso cada rato es lo que me dicen. Pero nos fuimos ¿a dónde?
aun del dueño de la obra que dio la orden. Y ahí en oración y llorando le entendimos al Señor, aquí quiero. Y donde estábamos arrodillados, ahora sí, ¿no? Donde estábamos arrodillados, ahí es donde se estaba empezando donde se hizo la construcción. Bajamos, nos secamos las lágrimas y veníamos con el corazón rebosado que Dios había dicho, es aquí. Bajé a la casa, cuando llegamos a la casa donde ya estaba recuperada, cuando llego ahí estaba un chico, un vecino. La vecina me había mandado a solicitar que fuera a su casa. Cuando llegué a su casa me dice, vecino, lo mandé a buscar porque yo traje una retroexcavadora, una máquina de trabajar y necesita trabajo. Y de pronto yo tuve en mente que de pronto usted pueda usarla. Y yo le dije, yo sí la necesito, pero no ahora porque no tengo dinero. Vaya y hable con el operador. El operador es el mismo dueño. Hable con él. Yo fui y le comenté, le dije, quiero hacer una planada, pero no tengo entrada, pero no ahora. Y él dijo, está bien, ¿puedo ir mañana a mirar? Le dije, sí, pero solo a mirar. Y fue en la mañana, a las 6 en punto, estábamos terminando el culto cuando ella estaba con la retro ahí en la puerta. Yo le dije, vamos, vuelve, presénteme la carretera, por favor. No, la otra, esa. Allá donde están los carros abajo, ahí está la entrada. Él se paró allí, eso era un monte alto. Y él dijo, ¿y a dónde es? Le dije, bájese. Se bajó y entramos por los montanos. Le dije, aquí quiero, pero quiero así y así. Él me dijo, ¿quiere que le dé una idea? Dígame. Y eso me confirmó más todavía. Me dijo, lo que usted me está pidiendo, yo me voy a demorar 2 días. ¿Quiere que le dé una idea? Le doy una idea y en 8 horas se lo hago. ¿Era de Dios o no era de Dios? Él podía decirme, sí, se lo voy a hacer de esa manera y se ganaba más trabajo porque él andaba buscando era trabajo. Y él me dijo, pero se lo voy a empezar ya. Le dije, pero yo no tengo dinero. Y arrancó. En 2 horas y media hizo la carretera. Abrió, tumbó y de ahí hizo la planada. Hermano, pero no habían hasta el momento ni un centavo partido por la mitad. Nada, hermano, nada, nada, nada. Y bueno, y mi esposa ya, ella se quedó tranquila. Y los hermanos solo decían, ¿y qué está haciendo? ¿Qué está inventando? Hay veces que no se cuenta, hay veces que hay que aceptarlo por fe. Y entonces volvimos a la casa, ya era en la tardecita, y me llamó una persona del exterior para preguntar acerca del curso. Entonces me dijo, me dieron sus datos, que usted va a hacer un curso, sí, pero posiblemente lo vamos a cancelar. ¿Y por qué, hermano? Porque no, el lugar que me iban a facilitar me dijeron no. ¿Y por qué no lo hace donde está usted? Le dije, porque no tengo por lo menos el auditorio donde vamos a meter. ¿Cuántas personas? 450 personas. ¿Usted tiene un presupuesto? Le dije, ni idea. ¿Y usted está? Sí, hermano. Entonces dijo, ¿por qué no averigua? Y me avisa cualquier cosa. Llamé al hermano Diógenes y le dije, hermano Diógenes, estoy metido en un problema. Y él siempre que nos lo llama así, ¿y qué es? Y le tomé foto a la planada, le dije, mire, necesito hacer un auditorio para 400. ¿Cuánto dijo? 450 personas. Entonces, hágame él hace croquis y enseguida me saca presupuesto. Enseguida en 1 hora me mandó. Y la persona me volvió a llamar y él me dijo, $5,000. Ahora sí, manito, me muestra, por favor, donde estamos trabajando el techo. $5,000 para hacerlo con estructura de hierro, que es lo más rápido, y echamos un piso rústico. Y así destapado. ¿Cuánto? $5,000. Me llamó la persona, le dije $5,000. El día siguiente me llamó y me dice, hermano, yo comencé a hablar por acá y el Señor le proveyó $3,000. Le dije, mándemelos. Y llamé al hermano Diógenes, véngase, no le dije nada. Y llegamos, hermano, y lo hicimos con $3,000. ¿Qué hizo Dios? No sé. ¿Y saben cuántos días literales hicimos eso? Mientras el hermano Diógenes llegó y todo, 5 días literales. Ese piso de 10 por 24 de largo se echó en un solo día, con pala, 7 jovencitos con el maestro. Yo no sé cómo hicieron, eso es imposible de hacer una rampa de esa
y hacerla a mano, hermano, mezclar y cargar. Yo en la tarde llegué y me paré ahí y lo que hice fue llorar, decirle, Señor, ¿cómo estás avanzando? Y en 5 días, muéstrame, sígueme mostrando, hermanito, la foto. Bueno, esa es la entrada, eso es, ya ese es el congreso, cuando ya está la gente bajando y subiendo. Así quedó, hermano. Así quedó, 450 personas. Le alcanzamos a hacer allá la plataforma al fondo y realmente estando allí, ¿qué podía hacer yo? Llorar, hermano. Contando el testimonio, le dije, hermano, el milagro más grande que ustedes puedan ver es de que ustedes estén sentados aquí, hermano. Entrar para allá. Ah, y la otra es porque esto es lo que la gente dice. ¿Y dónde lo vas a hospedar? Cuando anuncié en el campamento que se iba a hacer ahí, pero ¿y a dónde vas a meter 450 personas? En carpa, eso es imposible. Y en esa temporada se vino las lluvias, llegaron las lluvias. Y un día iba bajando con mi esposa, íbamos para la ciudad. Y ella me dice, mi amorcito, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estás direccionando a las personas? No les digas nada todavía, el Señor va a proveer, no te preocupes. Y íbamos bajando de arriba de la finca a llegar a la carretera principal. En la entrada había un hostal, un hotel campestre. Y estaba cerrado por pandemia, eso era prohibido. Cuando yo llegué ahí, yo miré para allá, yo no me había dado cuenta de eso porque teníamos poquitos días, yo sentí la impresión. Entré allí y le dije a mi esposa, mi amorcito, yo voy a entrar aquí, espérame en la camioneta. Me estacioné ahí, pregunté por el dueño. Había una chica ahí, por eso eso estaba cerrado, no estaban atendiendo a nadie y me lo llamaron, lo saludé, le dije, mire, yo soy su vecino, somos las personas que están. Ah, sí, los he oído mencionar, son los hermanos, sí. Cuénteme, ¿qué lo trae por aquí? Le dije, mire, vamos a hacer un evento de agricultura orgánica y de profecía. Ah, son cristianos, le dije, sí. ¿Y qué necesita? Necesito el hotel. Entonces se rascó la cabeza. Y entonces me dice, lo voy a ayudar. Voy a cobrarle $1 por persona. Y él se estaba arriesgando de que le cayera. Oiga, y la policía enfrente. Tenían el puesto de policía enfrente. Y por ahí pasó toda esa cantidad. Y ahora los hermanos, otro hermano que viven otra experiencia y que son bien letrados, que saben de leyes y de todo, me agarraron y me sentaron. Es que tú eres un loco terco. ¿Cómo vas a traer un personal tan grande en plena pandemia? Te denuncian y eran 10 años de cárcel. Hermano, Dios ha venido obrando y ha hecho todo esto porque Él sabe la necesidad y avanzamos. Ahí no colocamos ninguno que nadie se lavara las manos, nada de eso. Ni solamente porque se limpiaran los pies para que no llenaran eso de barro. Y Dios obró, hermano. Y mire la cantidad de gente que... Ahora el otro impedimento porque el lugar no era nuestro. El lugar era alquilado, prestado, no sé cómo llamarlo, como por un católico. Entonces los hermanos me decían, pero ¿cómo se te ocurre que tú vas a invertir? Mire cómo la finca va, ese hombre va a venir en 2 meses y te saca y te pierdes todo. ¿Acaso tú pusiste el dinero? Yo lo puse, fue Dios. Y si Dios lo está colocando es porque Él sabe, ha pesado el corazón del hombre católico y lo puso en la balanza y lo halló puro. Se quedó callado. Y así es, hermano. Ese hombre católico, a pesar de todos los arreglos que se hicieron y después que teníamos 2 meses de estar en el lugar, él me había, él, yo no le tuve miedo, le dije, ¿en cuánto me deja el lugar? Dijo, yo estoy pidiendo $200,000, son 30 hectáreas, pero yo a usted se lo voy a dejar en 150. Ah, listo, te di la mano, Dios lo va a pagar. Y hicimos ese trato. Él me dijo, yo tengo palabra, porque Dios me enseñó, mi papá me enseñó principios católicos, que cuando yo dé la palabra, así sea así sea la muerte, tengo que decir, así es. Y yo le creí porque era de Dios, porque ese hombre sabe que me decía cada rato, Dios lo trajo aquí y Dios lo va a respaldar. Mientras los hermanos me decían, terco, necio.
Y avanzamos, hermano, y por la gracia de Dios, estando 2 meses allí, vinieron a preguntar por la propiedad y me preguntaron a mí. Y yo lo mandé a él y le ofrecieron $200,000 uno atrás del otro. Y él dijo, no, no la vendo, ya la tengo comprometida. Hombre, Dios tiene hombres afuera, hermano, fieles, que respaldan, que Dios los va a utilizar para respaldar la obra que Dios quiere hacer. Cuando conté testimonio, porque tenía que contarlo, que era un milagro de que ellos estuviesen sentados ahí, contando todo lo que le estoy contando a ustedes, yo lo que hacía era llorar. ¿Cómo no voy a llorar un milagro tan grande? Y en poco tiempo. Entonces, en medio de eso, yo no conocía de eso por aquí a poquito. Ella, cuando terminé de tener el tema, así como salir acá, ella me dijo, quiero hablar con usted. Entonces, y yo con sus lágrimas en los ojos me dijo, esto es de Dios. Y ella me comenzó a contar su historia y me dice, yo soy jubilada y yo mi jubilación se la ofrecí al Señor. Y yo le había entendido a Dios que mi jubilación debía ir al ministerio del pastor David Gates, porque es la persona que hace el trabajo más humanitario. Y cuando él vino a Ecuador, yo me postré en cama y no pude entregarle los recursos. Le escribí varias veces y no me contestaron. Ahora que estoy sentada aquí, el Espíritu Santo me dice, aquí es. Entonces usted ha contado el testimonio y este lugar, ¿cuánto hay que pagar? Yo le dije $150,000 y ella me dijo, yo voy a aportar $50,000. Pero yo primera vez que la veo y cuando alguien me ofrece algo así, yo la llevo a Dios. Le hice una pregunta, ¿tienes esposo? Y la segunda, ¿tienes hijo? Sí. ¿Su esposo es adventista? No. ¿Sus hijos son adventistas? Sí. Ah, ya. Hay que orar. Anote mi número, le dije a mi esposa, anote el número de ella y seguimos. Pasaron 2 meses y medio y ella me llamaba y me decía, hermano, ¿por qué desprecia lo que Dios? Sino que yo estaba llevando a que ella sintiera la impresión fuerte que era Dios. Y entonces un día me dijo, como no cree, yo voy a llevar a mi esposo y a mis hijos. Y los llevó allá, entonces nos sentamos ahí en la plataforma, en este lugar, y yo le conté el testimonio y el esposo le dijo, tráigalos aquí. Y ella aportó $50,000. Y de ahí empezamos a orar. Y después 2 personas diferentes que no se conocían, uno aportó 50,000, el otro 50,000, y a los 5 meses le dijimos al dueño, aquí está el dinero. ¿Cumplió Dios? Amén, hermano. Vamos a seguir avanzando en las siguientes fotos. Entonces fuimos arreglando. Ay, mire este milagro también. ¿Sabe dónde salió ese material? Del mismo lugar. Allá la tierra es negra y en parte tiene 2 metros de tierra negra. Eso es como si fuese humus, tierra negra, pero en la parte de abajo tiene esto, un material, un caliche especial. Y cuando el de la máquina estaba trabajando, me dijo, don Héctor, porque me decía así, pues no era, don Héctor, mire el material que salió aquí, se lo aparté a un lado. En 2 horas yo con la pala le cargo y le hago la carretera y se la dejo como es, con material para que los carros puedan subir. Y mire, tremenda autopista. Y arreglamos y recogimos piedra, recogí llantas, una hermana me donó y hicimos todo el arreglo de entrada con flores. En menos de 8 días. Entonces, avancemos, hermanos. Avancemos. Ahí estábamos trabajando, sudando. Bueno, eso era antes. Esa era la casita de 2 pisos, pero ¿cuánto teníamos cuando llegamos? $30. No había más, hermano. Y Jesús me preguntó, ¿qué tienes a la mano? ¿No hay más? Tenemos en otra carpeta, ¿sí? Y cuando pasó el Congreso, ese es hoy el lugar. Estas ventanas y estas puertas, ahí es donde por eso es que quiero llevarle algo práctico, para que no diga, que el hermano esto exagera, porque se pone a mirar y no sabe ni cómo Dios alimentó y de dónde sacó esa cuenta. Hermano, si yo yo no entiendo, hermano, cómo nosotros hicimos esto. Y eso todo lo hicimos nosotros, ¿me entiende? Con los estudiantes, las puertas, las ventanas, el diseño, todo eso. No es tampoco una cosa de lujazo que digamos, pero
Pero ¿cómo practicamos la economía? Nosotros mismos pegamos los bloques, nosotros mismos. El hermano Dios nos enseñó algo. Él nos consiguió el bloque a 20 centavos puesto allá de dólar. Y él nos enseñó una manera, yo no sé cómo le llaman aquí, revocar o frizar la pared o repellar. ¿Cómo le dicen? El maestro. Entonces él lo que él nos dijo, hermano, le voy a enseñar en el nombre del Señor, vamos a hacer una cosa. Él lo que hace es que prepara como una mezcla bien suelta y agarra a los muchachos y le moja la pared con una llana, si le llaman una llana. Y eso en un solo día dejaron todo eso, con unas 3 o 4 bolsas de cemento para todo eso. Entonces, por eso yo le decía al hermano Fermín, si el Señor nos permite llevar a los chicos, llevar al hermano Dios, tiene una mente abierta. No es como ese maestro que dice, es que yo aprendí así. No, él viene y dice, hermano, ¿cómo quiere el lugar? ¿Cuánto hay? ¿Qué hay que hacer? Entonces, si tiene que inventarse lo que sea con motosierra, cortar, es un hombre que Dios lo ha capacitado y él nos ayuda. Entonces, él dijo, hermano, esto hay que sacarlo lo más barato que posible. Pero esto no se hizo así de golpe, esto duró un tiempo abierto. Un día dándole, cuando ya entraron los chicos a estudiar, ellos era la intemperie y los pobres les daba frío ahí. Y un día una de las estudiantes invitó a una chica y la chica era de más o menos de dinero y ella fue también como unos 15 días allá porque se interesó y le dimos la cabida y era una buena chica. Y un día los padres la fueron a visitar y ellos se fueron a mirar las clases que le estaban dando de salud, creo que era, y se sentaron atrás. Y ellos le preguntaron a mi esposa, quiero hablar con su esposo. No, yo no pude llegar a tiempo, no conversaron nada conmigo y un día dijeron, queremos dar una ofrenda. Y dieron una ofrenda de $700 y con eso hicimos ventanas. El piso, la cerámica fue un milagro también. Porque ¿qué ocurrió? Que con la cerámica conocí a un hermano, como esto comenzó a avanzar, entonces un hermano de Quito, un hermano adventista, él importaba cerámica. Y sí, entonces cuando conversamos, él me dijo, hermano, fue allá y dijo, yo quiero apoyar. Entonces yo le voy a poner, le voy a traerle la cerámica y usted me la va a pagar cuando tenga el dinero y yo se la voy a dar al precio que me llega a mí. Por eso está ahí. Por eso ustedes dicen, pero ¿cómo se hace todo eso? Y eso que está allá en la plataforma, eso es, ¿cómo le llamarán acá? ¿Cómo sale? Porcelanato. ¿Y sabe qué milagro ocurrió? Muéstrame la otra casa. Entonces nosotros mismos compramos la madera, eso también, todo eso, ese es otro testimonio. Cada cosa tiene un... La madera entonces la compramos y con los chicos y el profesor de ebanistería, él hizo las ventanas y las puertas. Entonces eso salió a precio de gallina flaca. Porque cuando a veces la mano de obra, a veces es el mismo costo que lo que vas a invertir en material. Es la otra, Ale, donde está la casa de señoritas. En medio de eso, cuando terminó el congreso, entonces lanzamos la escuela, no me la mueva, escuela de médicos misioneros. Entonces se fue otra de las locuras. Todo el mundo dijo, pero ¿y a dónde lo vas a ubicar? ¿Dónde? Entonces ahí había una vecina evangélica, y de hecho una cabaña antigua que estaba ahí, pero bien bonita, y ella fue al congreso. Y yo, pues, se me prendió el bombillo y fui y le dije a ella, ¿me alquila su cabaña? Y me dijo, sí. Entonces le dije a mi esposa, ya tenemos la cabaña para las chicas. ¿Y ahora los varones? Entonces como ya teníamos el lugar donde reunirnos, entonces, ¿te acuerdas que les conté donde regalaron el techo? Que hicimos para reunirnos en la otra casita. Ahí compramos material, ¿cómo se llama allá? Eterboa, no me sé cómo se llamará acá. Y lo dividimos y ahí colocamos a los hombres. A los hombres en lo más humilde y a las damas las llevamos a donde la vecina, una cabaña bien bonita, y avanzamos por fe. Y cuando arrancamos con el proyecto ya con los jóvenes, teniendo 15 días, una persona se me acercó y me dice, hermano, que arrancaron. Ah, la misma hermana que donó los 50,000, ella me dijo, yo tengo otro recurso para Dios. Yo quiero aportar $15,000. ¿Y será que con $15,000 usted puede hacer una estructura para las damas? Le dije, con la ayuda de Dios, hermanos, si hemos arrancado desde cero, entonces ella los aportó, hicimos esa construcción de
18 de largo por 11 de ancho. Y en 2 meses la teníamos lista, así como está. En 2 meses le caíamos de 6 a 6. Y ella ya iba el seminario a los 2 meses y ellas pasaron aquí. Entonces es la entrada para las señoritas y acá es el lugar de los preceptores. Así hemos ido avanzando, hermano. A medida que hemos ido colocando ideas, y yo no tenía idea, la hermana yo no la conocía. Ninguno de ellos. Avancemos. Yo creo que me queda donde está el... Esa es la propiedad, ese es el río que tenemos en la parte de abajo. Porque hay una ventaja en esta propiedad, es que tenemos agua en la parte de abajo y esa naciente que tenemos arriba, en la montaña baja. Baja por la parte de arriba y de allí tomamos tubería con 2 pulgadas. Entonces distribuye agua para 5 casas y para 200 aspersores. Cuando tenemos verano, entonces se abre una llave y eso se mueve y tenemos agricultura en el verano.